Hola, muy buenos días. Les damos la bienvenida al Museo Nacional de Bellas Artes. Hoy nos reunimos, la Subdirección de Investigación y el Museo Nacional de Bellas Artes del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural en esta presentación del ejemplar Montboisin en América, Identidades, Atribuciones y Mercado del Arte, que es editado por la Subdirección de Investigación dentro de la colección Historias del Arte. Les quería brindar este saludo de parte de la dirección del Museo Nacional de Bellas Artes de Varinia Borodsky. Saludar a Susana Herrera, de la Subdirección de Investigación, a Gloria Cortés, curadora del Museo Nacional de Bellas Artes, Daniel Quirós, y dar unos pequeños antecedentes. Esta presentación corresponde a la tercera publicación de avances de investigación del proyecto Montboisin en América, dedicado a la figura y obra del pintor. Como hemos mencionado, este libro será presentado por Daniel Quirós, investigador de la Subdirección de Investigación, Gloria Cortés, curadora del museo y coordinadora en Chile del proyecto Montboisin en América. Será comentado por nuestros invitados, que los va a introducir Gloria. Y también comentar que en este mismo contexto y en un esfuerzo conjunto que viene desde 2019, se va a presentar la plataforma digital KINSAC. Doy la palabra a Susana Herrera para no alargarme más. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Para la Subdirección de Investigación del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, que me toca dirigir, es un verdadero honor y una gran alegría estar reunidos para propiciar este rito de paso, que marca el tránsito desde diversas preguntas de investigación que surgieron en torno a la obra de Montboisin y la materialización de esas ideas en la escritura de este libro que presentamos hoy en sociedad y que esperamos tenga un muy buen futuro. Para esta subdirección de investigación, posibilitar a través de su sello editorial la difusión de resultados de investigación es de extrema relevancia, porque todos y todas sabemos que una investigación que no se comparte es como si no existiera, ya que todo nuevo conocimiento debe ser compartido, celebrado y agradecido, porque siempre provoca una cadena de reacciones que permite la generación de nuevas preguntas, refutar o confirmar lo planteado y así, en esta pulsación, avanzar en la comprensión de una época, de una visión de mundo, de una manera de hacer las cosas. Agradezco la confianza depositada por investigadores e investigadoras del Museo Nacional de Bellas Artes en la capacidad editorial de la Subdirección de Investigación, sello que desde su creación en el año 2018 ha publicado más de 32 libros, la mayoría de los cuales está en nuestro sitio web para descarga gratuita. También retribuimos el apoyo de la Dirección Nacional del CERPAT al asignarnos recursos para realizar esta labor permanente dentro de nuestro quehacer. Cada libro que nace es producto de un arduo trabajo que se fragua en el silencio, donde hay diversas personas involucradas. Por ello, agradezco al equipo de la Subdirección de Investigación que aportó con la gestación de este libro. Hablo de Daniel Quirós, Leticia Martínez, Pilar de Aguirre, Julieta Lizaga y Ada Barría. También doy las gracias a los editores Gloria Cortés y Jaime Cuevas, quienes activaron redes de especialistas que compartieron sus conocimientos. No puedo dejar de nombrar al Departamento de Comunicaciones del CERPAT, quien nos apoyó con piezas gráficas y difusión en sus redes sociales.
a este hermoso espacio facilitado por el Museo Nacional de Bellas Artes para presentar el libro y a quienes nos acompañan como presentadores y presentadoras, a Daniela Serra, a Benjamín, a Gloria Cortés y a Jaime Cuevas. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes. En realidad, para nosotros, digamos, como subdirección de investigación, esto fue un experimento. En realidad, jamás habíamos publicado un libro de esta temática y hacerlo constituyó un verdadero desafío. Cuando uno piensa en libros de arte, normalmente piensa en libros papel cuché, con fotos, digamos, con tapas duras, etc. Pero nuestro desafío fue hacer un libro, digamos, que refleje esas mismas características, pero de otra manera, con otro soporte, y que de todas maneras ese ejercicio significara hacer un libro de arte, igual. Nosotros, además, a partir, digamos, del desafío que significó hacer este libro, y desafío al que agradecemos, digamos, a Gloria y a Jaime que nos lo haya puesto, porque significa recorrer caminos que no habíamos hecho. De hecho, decidimos, digamos, que este camino tendría que seguir, y a este libro deberían seguir otros libros sobre, digamos, lo que nosotros llamamos historias del arte, en el sentido un poco de este concepto de historias polifónicas de Peter Burke, digamos, y otros que han ido trabajando en esta idea, digamos, de que no hay una historia, sino que hay varias historias, y estas distintas historias hay que presentarlas como son, como historias diversas, de modo que la gente sea la que en definitiva asuma, digamos, las consecuencias de ese tipo de historia. Y esta colección de historias del arte, que un poco es la que yo quiero acá, de la que yo quiero hablar un poco, digamos, y que en el fondo este libro es el primero, digamos, de esa colección, está, digamos, de alguna forma fundado en este concepto de historias polifónicas. Y yo solo quisiera en esto citar y leer, digamos, lo que el propio Burke dice respecto de qué son estas historias polifónicas, ¿no? Él dice que en el fondo este concepto, digamos, se construye para trascender la gran narrativa universal, dice él, y generar relatos históricos plurales, híbridos y multidisciplinares. Una historia cultural centrada en los contactos no debe escribirse únicamente desde un punto de vista. Empleando el término también conocido de Mikhail Bakhtin, tiene que ser polifónica. Se trata de entender el pasado no como una sola y unívoca narración, sino como estructuras complejas, palimpsestos de relatos superpuestos, los que, a pesar de sus incontables variaciones, siguen siendo parte de este pasado fugitivo. El espíritu tras esta sugerencia nos exige acercarnos a las múltiples voces que habitan en la historia, porque, dice Burke, ¿no?, un historiador, dice, es una verdadera lástima que los historiadores sean tan reacios a reconocer la poética que existe en su trabajo. Y esta es la idea, digamos, que nos mueve a nosotros. Este libro, el libro Montboisin en América, que en realidad no es el resultado de este proyecto, digamos, que es Montboisin en América, que ya hay 2 libros previos publicados, y es un proyecto que ha sido muy productivo, muy fructífero, ha generado mucho conocimiento nuevo, no solamente sobre Montboisin, ¿no?, sino también sobre el entorno, digamos, de Montboisin y, digamos, el recorrido y los circuitos que sus obras que con sus obras se ha ido construyendo en América, bueno, y en el mundo también, ¿no? Nosotros creemos, digamos, que este libro debería ser como una especie de ejemplo, en el sentido, digamos, de un camino que puede seguirse, ¿ya? Y también nosotros queremos aprovechar esta ocasión, digamos, para invitar a aquellos que están
en este tipo de trabajo, están en este tipo de estudios, digamos, que nos permitan seguir en este desafío, digamos, de producir libros, digamos, sobre estas temáticas, ¿no? No solo Mauboissán, no solo las obras de Mauboissán, hay mucho más que se puede escribir, se puede hacer, se puede producir respecto de esto. Y esperamos de verdad tener en el futuro otros desafíos que poder seguir. Estamos muy contentos, digamos, con el producto, con el libro en sí, ¿ya? Independiente del contenido del libro, ¿ya? El libro en sí también es un producto, y es un producto que de alguna forma nos satisface, porque implica experimento, implica recorrer caminos no hechos, implica descubrir nuevas rutas que uno puede seguir en esto, y de ese modo, digamos, que las ediciones de la Subdirección de Investigación sean todo lo variadas que deben ser, que permitan recoger, digamos, este patrimonio que existe, digamos, que es un patrimonio, como yo digo, no declarado solamente, sino que es un patrimonio que está vivo entre nosotros y que está constantemente modificándose. Bueno, eso un poco. Yo quiero, digamos, darle las gracias a Gloria, darle las gracias a Jaime por el esfuerzo que significó reunir estos trabajos. No voy a hablar del tema, digamos, de las autorizaciones de uso y de ese tipo de cosas, que son también unas exigencias que pueden llevar mucho tiempo, digamos, en el armado de este tipo de libros. Pero sin ellos este libro no habría podido ser hecho. Y una cosa práctica, digamos, y para que ustedes sepan, este libro, digamos, en general es un libro que no es un libro comercial, pero igual aquellas personas que quieran comprar el libro, quieran adquirirlo, va a estar a la venta, digamos, en la Subdirección de Investigación, digamos, que está en la Biblioteca Nacional. Eso, y bueno, y muchas gracias de nuevo, muchas gracias Gloria, muchas gracias Jaime, muchas gracias al museo por permitirnos presentar el libro ahora. Eso sería, muchas gracias a ustedes. Buenos días. Es muy grato encontrar a tantas caras conocidas de amigos y amigas que nos están acompañando hoy en día en un proyecto que se inicia tímidamente el año 2015 gracias a las voluntades personales de un grupo de personas y que demuestra que solo el fruto de lo colectivo y de la voluntad permite que las instituciones también refuercen sus proyectos de investigación y salgan a la luz pública de manera democrática. El año 2017 se refuerza ya institucionalmente este trabajo que llega al Museo Nacional de Bellas Artes y que convoca a varias instituciones a nivel local, regional, latinoamericano. Tengo que mencionarlas. Entre ellas al Centro Nacional de Conservación y Restauración, que han sido socios en esta construcción del proyecto en los ámbitos científicos y técnicos, a la Pinacoteca de Sao Paulo, el Museo Provincial Franklin Rawson, quien organiza la parte argentina del proyecto Mauboissán en América, el Instituto de Investigación del Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional de San Martín, también de Argentina, el Museo de Arte de Lima de Perú, el Centro de Estudio del Patrimonio de la Universidad Adolfo Ibáñez, la Universidad de Playa Ancha, el Museo Histórico Nacional, entre otras tantas instituciones socias del proyecto a lo largo de todos estos años. El resultado de Mauboissán en América, después de casi 7 años de investigación, es todavía incierto. Hemos venido trabajando de manera insistente aquí con uno de mis principales socios, compañía del proyecto, Jaime Cuevas, que ha ayudado a la insistencia de llevarlo a cabo, y Carolina Osa también, que está aquí presente y que hoy día forma parte del equipo del Museo también de Bellas Artes. Quedan todavía muchas preguntas, muchas interrogantes. Es un proyecto que nos ha invitado a salirnos de los límites también de la propia disciplina de la historia del arte y abrirnos a distintos caminos de pensamiento crítico, construcción de nuevas epistemologías y formas de enfrentar proyectos como el que estamos llevando a cabo.
Agradezco a quienes participaron de esta tercera publicación: Carolina, Jaime, Marcela Adrién, Marcelo Marino, Roberto Amigo, Emanuel Díaz, Juan Manuel Martínez, José de Nordenflit y, bueno, yo también escribo en el libro un par de textos. Y este día nos acompañan dos personas a quienes admiro muchísimo y que generosamente también aceptaron presentar este libro. Sin duda agradezco muchísimo la compañía y la generosidad de Daniel y Susana, que creyeron en esta posibilidad de abrir una nueva línea dentro de su proyecto editorial, que son las historias del arte. Se arriesgaron con nosotros en este proyecto y esperamos que sigamos construyendo juntos. Yo ya tengo varios temas ahí que proponerles, pero queremos dar paso a las presentaciones del libro con Daniela Serra, jefa del Departamento de Estudio y Educación de la Subsecretaría del Patrimonio, a Benjamín Ballester, investigador de la Universidad de Tarapacá y del Museo Chileno de Arte Precolombino, a Jaime Cueva, a quienes ya conocen, investigador de colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes, quien presentará otro de los productos que han surgido de este proyecto, que es la plataforma digital KINSAC, que nos permite abrir la conversación y democratizar el conocimiento de estos 7 años de trabajo, de articulaciones de catálogo razonado, no solo de artistas, sino también del ámbito del coleccionismo. Y este proyecto fue generosamente también acompañado por el equipo de Biblioredes, a quienes agradezco muchísimo. Entonces, les dejo la palabra, Daniela, Benjamín, Sierra, Jaime, donde se darán luego espacio a las preguntas. Muchas gracias. Hola, ¿se escucha? Hola, ¿ahora sí? ¿Se escucha? Sí. Bueno, qué gusto verles. Veo muchas caras conocidas de colegas, amigos, amigas, así que un gusto estar en un espacio así colectivo, conocido y querido. Quiero partir agradeciendo primero que todo a Jaime y a Gloria por haberme invitado a presentar este libro, que nada, es una invitación a una lectura muy sorprendente, sobre todo de la formación en la que yo vengo, que soy historiadora y no necesariamente tan ligada a la historia del arte. Así que ha sido un enero distinto, con una lectura y un ambiente decimonónico que me ha acompañado. Y también quiero felicitar y agradecer a la Subdirección de Investigación, a Susana, Daniel, y felicitarlos por esta aventura, porque creo que tuvo muy buen resultado, así que ojalá que, como ustedes mismos decían, sea la primera de muchas otras en esta colección. Y bueno, y celebrar el nacimiento de un libro, un libro es un milagro hoy día, así que de verdad que creo que es un gran momento, hay que celebrarlo, hay que darlo a conocer, y sobre todo en un momento en que cada vez son más escasos, así que me da mucha alegría que la existencia del objeto, de su contenido y de todas las personas que están acá interesadas en conocer, ojalá, lo que está en sus páginas. Cuando recibí la invitación de Jaime y de Gloria para comentar esta publicación, lo primero que pensé fue ¿por qué yo? Y cómo podría aportar, no siendo historiadora del arte, no conociendo tanto quizás disciplinarmente este mundo, pero quizás la pregunta fue cómo yo puedo entusiasmar a otros a que lean el libro, que al final yo creo que es lo más importante. Y con esta inquietud y curiosidad, que es algo que me sobra un poco, comencé a leer los diferentes artículos que componen y que dan forma a este volumen colectivo, polifónico, y llegando a la mitad del libro me encontré con el capítulo escrito por Marcela Adrién y con la siguiente referencia. En 1856, el retratista Buffon ofrecía en la prensa chilena a los propietarios de obras de Montbazán poder barnizar las obras de forma gratuita, ¿ya? Marcela ahí se aventura que probablemente para conservarlas mejor. El propósito de esta práctica de barnizar las obras, ¿cierto?, como se nota en el artículo de Marcela, posiblemente tenía que ver con esto, con cuidar algo valioso, ¿cierto? Y ahí da cuenta de distintas estrategias. Y este aviso es nuevamente citado en el artículo que comparten Gloria y Jaime, esta oferta, este aviso publicitario de barnizar las obras. En el caso de Gloria y Jaime, para ejemplificar cómo la demanda en torno a la producción artística de Montbazán durante la segunda mitad del XIX hizo que la especialización del mercado del arte se ampliara a otros oficios.
Y bueno, acá conservadores, historiadores del arte sabrán mucho mejor que yo que poner barniz en una obra implica aplicar una disolución de sustancias resinosas, la cual, una vez seca, da como resultado una capa o película sobre la obra pictórica. Esto permite conservar la obra, ayudando a batallar con el inevitable paso del tiempo que, como muchos sabemos, deteriora todo, más allá de los esfuerzos que uno quiera muchas veces poner. De alguna manera, me parece que algo similar está pasando o pasó con la figura, obra e influencia de este pintor bordelés Montboisin en el contexto sudamericano y en particular en el caso chileno, en el cual se le fueron aplicando diferentes interpretaciones, capas de sentido, las cuales terminaron por consolidar una imagen particular sobre el artista francés, enquilosada, ¿cierto?, y su aportación al surgimiento del arte en la entonces joven República Independiente y los países vecinos. Invitado al país en 1843 por el gobierno de Manuel Bulnes, Montboisin tenía como misión fundar y dirigir una escuela de dibujo y pintura, dando cuenta de la relevancia que tenía para el proyecto de construcción nacional en el que estaba este proyecto de república todavía, ¿cierto?, la importancia que tenía también abordar el tema de las artes en este escenario y por cómo construir una escena artística con la presencia de este artista francés. Obviamente hay otras motivaciones de Montboisin para decidir viajar, problemas o situaciones financieras, no necesariamente estaba buscando o consiguiendo el prestigio en su país natal y bueno, se aventura. Yo como invitada o a veces media infiltrada en este escenario decimonónico de la historia del arte en Chile y Sudamérica, me encuentro con que 161 años después de la publicación de este aviso en el diario, que ofrecía barnizar las obras de Montboisin, un grupo heterogéneo de profesionales, historiadores del arte, historiadores, conservadores, químicos, etcétera, se embarca en este proyecto colectivo, transnacional e inter y multidisciplinar, con el objetivo, yo creo, de remover el barniz que se fue fijando sobre la figura de Montboisin. Esto implica, por una parte, realizar lo que José Nordenflits señala en su texto o invitar a hacer preguntas impertinentes respecto a lo que hasta entonces se tenía por cierto sobre el pintor bordelés, sus discípulos y cómo aportó a configurar las tradiciones y el mercado del arte en diferentes países de Sudamérica, en Chile particularmente. Pero también ese ejercicio de ir removiendo capas implica estar atento a los hallazgos inesperados y nuevos derroteros que esto puede provocar, ¿cierto? Y al poco andar, y avanzando en la lectura del libro, este escenario que en principio intuía un poco lejano se me empezó a hacer familiar. Comencé a reconocer conceptos, preguntas, prácticas, contextos y problemáticas afines a un campo que yo conozco mejor y que es el de la historia natural y de cómo se introduce en Chile la práctica naturalista, producto también de, en este caso, un joven francés, Claudio Gay, que llegó a Chile también contratado por el gobierno chileno para aportar a la construcción del proyecto nacional desde el ámbito de la ciencia. De los múltiples problemas, temas, preguntas que aborda este libro y el proyecto Montboisin en América en general, quiero comentar algunos conocidos para mí y otros más desconocidos, pero quiero de alguna manera detenerme en 3 tópicos. En primer lugar, quiero comentar la idea de la circulación, que es un tema que cruza, yo creo, todos los trabajos de este libro. El primer movimiento, que quizás es el más evidente, es el viaje de Montboisin a Sudamérica, como forma de buscar fama y reconocimiento, ¿cierto?, que no estaba encontrando, como yo decía, en Francia. Así como el naturalista francés Claudio Gay, ahora nos encontramos con el artista viajero, una categoría con mucho potencial, yo creo, para comprender aspectos de lo imbricado y a veces opaco del proceso de configuración del quehacer artístico en los países sudamericanos. Y es interesante cómo este tránsito de una persona puede movilizar tantas otras cosas. Me refiero a otras personas, a prácticas, obras de arte, ideas, saberes, materialidades y tantas cosas más. En el viaje hacia Sudamérica, al pintor se le impone el clima. El barco que lo trae desde Europa no puede cruzar el Cabo de Hornos porque están las condiciones climáticas que no lo permiten, y eso lo lleva a desembarcar en Montevideo, desde donde empieza un viaje por tierra hacia Chile, pasando y una estadía muy significativa en Argentina. Pero junto al clima se impone también el contexto sociopolítico de estas naciones en pleno proceso de configuración como repúblicas independientes.
Estos elementos, junto a aspectos económicos y culturales, marcan la trayectoria y los movimientos de Montboisan, así como de todos aquellos extranjeros que llegaron a América a llenar un vacío, pero que a su arribo se encontraron con lo existente, generándose entonces estos procesos de préstamos, de aprendizajes y relaciones más allá de la esperable configuración maestro-discípulo o de la transferencia unidireccional de prácticas y saberes. Por el contrario, el arribo de Montboisan y su encuentro con el escenario sudamericano transfigura el objetivo inicial de su viaje, relativo a poder introducir en Chile el gusto y la tradición de la pintura francesa. Montboisan sirve entonces como una puerta de entrada para develar una constelación amplia y diversa de personas, de relaciones, de obras de arte, de ideas, de conocimientos, materialidades. Y esto yo creo que es una de las cosas que este libro logra desplegar de una manera muy completa y muy sugerente también. Un ejemplo de esto es la figura de Clara Filiu, que es muy querida por Gloria, por Jaime, así que me hice amiga también de ella. También artista francesa, discípula de Montboisan, que viaja a Chile en la misma época que él y que gracias a la investigación de Gloria y a pesar de cómo la historia ha tratado de alguna manera de dejarla en un lugar secundario e incluso de los procesos de desatribución a los que ha estado sujeta, gracias a esta investigación va adquiriendo cada vez más identidad, más fuerza, develándose su impronta como artista y su rol como socia comercial y su relación artística que tuvo con Montboisan. Junto a ella se perfilan otros discípulos. Juan Manuel Martínez nos cuenta de la obra del artista chileno Francisco Javier Mandiola. Por su parte, Manuel Díaz trabaja sobre las figuras de Franklin Rossum, Procesa Sarmiento y Gregorio Torres, quienes configuran la Escuela Cuyana de Pintura. Y Roberto Amigo, por su parte, aporta a esta constelación desde otro lugar, desde otro contexto, a través de los discípulos franceses de Montboisan. Como señala Roberto Amigo, ampliar el conocimiento de sus discípulos y también de algún olvidado condiscípulo es necesario para discernir autorías en la configuración del catálogo Montboisan. Junto a esto me aventuro a señalar que esto permite también comprender mejor el sistema del arte en el siglo XIX sudamericano, sus relaciones no lineales ni cronológicas siempre, entendimiento que posibilitaría agregar nuevas capas de entendimiento a lo que Gloria y Jaime denominan el contexto Montboisan. De pronto, Montboisan quizás pasa a ser también una excusa para hablar de prácticas artísticas, de las dinámicas de taller, del discipulaje, de los aspectos materiales y de la producción de las obras, temas financieros, políticos, sociales y de todo lo que rodea la creación artística y que va dando cuenta y generando este mercado del arte, un campo intelectual y un circuito y escuela de artistas. A partir de esto surge el segundo tema o lectura que quiero proponer y que tiene que ver con los procesos de identificación y atribución de las obras de arte. Marcela nos comenta y nos presenta una revisión histórica de estos procesos y del cambio en las prácticas para la atribución y la autentificación de obras de arte. En esto, nuevamente, me encuentro con procedimientos comunes a las ciencias naturales: la capacidad de observación, la revisión bibliográfica, la comparación con otros registros visuales y luego los procedimientos científicos de análisis, los cuales van sofisticando estos procedimientos para atribuir obras de arte y autoría. Carolina Osa, en el texto que abre este libro, se detiene, por ejemplo, en analizar el gesto de la firma de Montboisan y la formación de la identidad pública del pintor mediante la producción de autorretratos, aspectos centrales, ¿cierto?, en estos procesos de identificación. Pero incluso la firma no es siempre suficiente, como en el caso que comenta Gloria respecto de Clara Filiu y cómo algunas obras que están firmadas por ella igual son atribuidas a Montboisan. La fama del denominado estilo Montboisan generó la proliferación de un mercado de copias y obras falsificadas. Parte importante, yo creo, de los resultados de este proyecto ha sido precisamente descatalogar 30 obras atribuidas a Montboisan de un universo aproximado de 400. Esto, obviamente, con la responsabilidad ética y la seriedad profesional que esto implica y los debates que esto abre. Y quedan también, me imagino, numerosas obras en estudio que quizás podrían correr la misma suerte. Esto es un tema abierto, en donde no siempre hay consenso, pero que me parece fundamental también poner sobre la mesa. Y de ahí la importancia de contar con un catálogo razonado. Y aquí me voy a la tercera aspecto que quiero comentar hoy día, y que tal como recuerdan los editores de este libro, es muy importante en el sentido de cómo un catálogo nos permite ir configurando también este universo, este escenario.
Desde la Ilustración en adelante, la necesidad de establecer un orden de lo existente se asentó como una de las prácticas más extendidas para conocer y comprender el mundo. Y frente a este ímpetu, ¿cierto?, por categorizarlo todo, expresado en los más célebres proyectos enciclopedistas, surge el catálogo como un dispositivo para configurar mapa de existencias, de jerarquías y de relaciones. Embarcarse en la construcción de un catálogo razonado de Montboissin y sus discípulos en Sudamérica tributa sin duda a este espíritu centenario, pero con un renovado ímpetu, ya que no se trata de configurar un universo cerrado, inamovible de la obra del artista, sino de concebirlo como un proyecto de futuro, donde nuevas piezas y elementos pueden venir siempre a alterar el orden existente. En este entendimiento, el dispositivo catálogo es en sí mismo un hecho histórico, resultado de una época, de unos intereses y miradas particulares, y de ahí que la mirada de futuro me parece fundamental. Contrario a lo que podría pensarse, este carácter cambiante del catálogo que propongo y que creo que el proyecto encarna, lejos de quitarle mérito al ejercicio clasificatorio, lo nutre de dinamismo propio de cualquier ejercicio o dispositivo humano-cultural. Porque qué más humano que no poder abarcarlo todo, que pervivan ciertas dudas, ciertos silencios, ciertas zonas grises. Y gracias a esta condición, el proyecto Montboissin en América y su catálogo quedan abiertos a nuevos e insospechados derroteros. Y es en relación a este último aspecto en donde la pregunta de futuro aparece con mucha fuerza y adquiere sentido preguntarse por la deriva patrimonial de este proyecto, tal como lo esboza José de Nordenfliedt en su epílogo. ¿Qué pasa si introducimos el concepto de patrimonio a esta ecuación? ¿A quién y cómo sirve? Me parece que estas preguntas son siempre necesarias de formularse cuando uno se enfrenta al concepto de patrimonio que ha ido también ganando espacios, ¿cierto?, en distintos escenarios. Y creo que existen varias respuestas a estas dos interrogantes, que hoy día quizás no da el tiempo de poder esbozarlas, pero que me encantaría que nos fuéramos también pensando los que estamos acá, ¿cierto?, en esa deriva patrimonial. Hoy, ante los resultados de esta colosal empresa, creo que el devenir patrimonial de este proyecto aporta a ampliar y diversificar el impacto que tendrá este ejercicio colectivo, iniciado, ¿cierto?, preliminarmente en el año 2015, luego 2017, que se potencia. Y precisamente yo creo que uno de los potenciales del patrimonio, o más recientemente de los patrimonios, es que permite involucrar a más personas en los procesos de resignificación y valoración de las manifestaciones culturales. Es en este sentido que el proyecto Montboissin en América se proyecta más allá de las delimitaciones e intereses disciplinares, para transformarse en patrimonio común, abierto a cambios y transformaciones que hoy no logramos imaginar. Celebro y agradezco este proyecto, cuyos resultados permiten comprender mejor los orígenes y desarrollo del arte en Chile, aún en ciernes en ese momento, como también en países como Argentina, Perú y Brasil. De alguna manera ha servido para remover estas capas de barniz impuestas sobre la figura e influencia de Montboissin, permitiendo equilibrar y situar mejor el rol de las personas, las prácticas e ideas en la configuración de este panorama artístico en el contexto Montboissin. Muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Aló, aló? Sí. Gracias, Daniela. Bueno, Daniela avanzó bastante algunas de las cosas que yo iba a decir, pero a veces vale la pena repetirlas con ciertos matices, pensando en que son miradas diferentes. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quiero comenzar agradeciendo la invitación a participar del lanzamiento de este libro, en particular a Gloria Cortés y a Jaime Cuevas, al igual que al Museo Nacional de Bellas Artes y a la Subdirección de Investigación del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural. Me encomendaron un desafío difícil, pero sumamente interesante. En específico porque Montboissin en América, Identidades, Atribuciones y Mercado del Arte es un libro principalmente de historia del arte, o de historias del arte, como hemos visto, y yo soy arqueólogo de formación, en eso trabajo y eso es de lo que más sé. El mayor desafío estuvo ahí. Pero esto no fue jamás un problema, sino un desafío, que son cosas diferentes. Porque lo que hace la arqueología es estudiar la sociedad humana a través de su cultura material. Y digámoslo, la pintura es también parte de nuestra propia cultura material moderna y contemporánea. De ahí el desafío, al igual que mi interés. Noté de inmediato que este libro es resultado de un proyecto mayor, como se ha dicho en distintas oportunidades hoy día, y que en dicho proyecto esta es la tercera publicación colectiva, lo que sin duda demuestra el potencial de este y la capacidad del gran equipo que hay detrás. Mi primera impresión al comenzar la lectura, debo decirlo, es un libro entero sobre algunas aristas de Montboissin. ¡Qué jugado!
no sabía que pudiera haber tanto para discutir y exponer. Y mi sorpresa fue mayor al notar que cada arista y capa del libro explora un mundo aparte y nuevo, lleno de novedades y descubrimientos. De verdad que es un arte poder dar profundidad y densidad a cuestiones que a primera vista parecen tan pequeñas o acabadas. El libro, además, está muy bien escrito y aunque se compone de distintos capítulos con sus respectivas autorías, tiene una identidad común, pero sin perder la singularidad de cada trabajo, autor y tema. En términos materiales, destaco las obras a color en su interior y los sutiles, pero notorios toques de separación con las hojas en color oscuro, que de verdad dan un ribete estético llamativo al libro. Voy a seguir con mis sorpresas, porque es lo que más me cautivó del libro. Luego de leerlo noté que tiene mucho en común con lo que yo trabajo y por esto varios de los temas que aborda me parecieron del todo sugerentes y reveladores. Me gustaría poner en relieve justamente esos puntos por una cuestión de experiencia y sensibilidad propia, pero también porque es ahí donde creo que la disciplina, sea cual sea, pierde peso y gana la transdisciplina, o simplemente el saber sin etiquetas ni membrete. El primer tópico que quisiera destacar tiene que ver con la búsqueda del autor y su contexto detrás de la obra de arte. El libro no trata sobre la pintura de Montboisin, sino de Montboisin y su historia de vida en relación a la pintura. Así se hace cuando se discute sobre los autorretratos, de su escuela, de sus atribuciones, de autorías, del paradero de sus obras, de sus influencias, de su estilo, de su impacto en el círculo de artistas chilenos y latinoamericanos. Destaco este punto porque es algo a lo que también aspiro en mi propio trabajo en arqueología, ver a las personas que hay detrás de las obras materiales y no solo a ellas, sino a ellas en el marco de un contexto social, político, cultural y simbólico que las influye y a la vez y en las que ellas también influyen. Eso también es importante decirlo. El libro logra esta premisa de abordar lo que hay detrás de la obra, pero con la obra en sí. Punto a favor y desafío compartido, debo decirlo, con otras áreas del saber. El segundo campo relevante es la cuestión de la circulación de las obras, como también lo dijo un poco Daniela, y el mercado del arte. En lo personal me parece fascinante poder entrar con tanta profundidad y detalle en este tema, porque finalmente da cuenta, por un lado, del valor social de las obras y por el otro, de su biografía y trayectoria. Sin duda me parece un tema tan atractivo porque intento estudiar el mercado del arte precolombino en Chile. Y digo intento porque es prácticamente imposible hacerlo, ya que es ilegal comprar y vender obras de esta naturaleza en nuestro país, a diferencia de la pintura como Montboisin. Por lo que, aunque ocurre todo el tiempo y frente a nuestras narices, nadie quiere hablar de ello, se esconde y oculta, pese a que la existencia de muchos museos es consecuencia del mercado ilegal y negro. Con este antecedente debo decir que el trato y el abordaje que hacen del mercado del arte las obras de Montboisin es delicioso y de una riqueza envidiable. Algunas semanas atrás conversábamos con Gloria Cortés justamente sobre esto, sobre la necesidad de crear buenos archivos y de abrir el material documental a las investigaciones sobre el arte y su mercado. Es fundamental que toda clase de documentos ligados de una u otra manera a estas obras se conserve y archive, porque son una forma de capitalizar y dar valor a las propias obras a las que aluden. La pieza concreta es significativa, nadie va a dudar aquello, pero también lo es su historia, su pedigrí y su biografía. Y para esto último necesitamos transparencia y archivos. El tercer aspecto que quiero acentuar es el del papel de las figuras extranjeras en la construcción de la cultura nacional, algo a lo que también un poco aludió Daniela, en especial con el caso de Claudio Gay, por ejemplo. Montboisin es emblemático al respecto, tanto en la técnica como en el estilo de pintura, también en los temas y la tendencia, ya que sus obras y paso por Chile marcaron a Chile y se nota que lo sigue haciendo, incluso sin conciencia ni intención de aquello. Y este libro es fiel reflejo de esto, de su impronta viva. Ahora, lo sugestivo es que tanto en su caso particular como observarlo en su contexto mayor. Durante el siglo XIX fueron muchos los inmigrantes que, como él, se asentaron en países latinoamericanos como Chile, donde terminaron marcando los círculos culturales y científicos en los que se desenvolvían, también en los artísticos, por supuesto, como se ve en el libro. En otros círculos del saber hubo otros Montboisin, y eso me llamó particularmente la atención. No solo de pensar en los Montboisin de la arqueología y la antropología chilena, sino especialmente de cómo Chile se construye a sí mismo, también y no exclusivamente con esas agencias extranjeras. El cuarto asunto que me gustaría tocar tiene que ver precisamente con este último aspecto, el de los círculos sociales. El libro ilustra muy bien la red de influencias y de impactos de Montboisin, sobre todo en su estadía en Chile, y lo hace no solo en su época, contemporánea a su residencia, sino también a través del tiempo.
Soy un convencido de que la trascendencia de ciertos sujetos en la historia no es consecuencia únicamente de su capacidad de acción aislada, sino de su habilidad de montar y participar en redes, de impactar más allá de sí, de hacer otras cosas y que otros contribuyan en ese impacto. Es por eso que el libro, si bien lleva como título Montvoisin, más bien apunta, espero no equivocarme con esto, a un movimiento Montvoisin o, como ustedes mismos lo dicen, a un contexto Montvoisin. Algo que en realidad lo supera con creces y que en algún momento dejó de estar en sus propias manos. Ahí está, creo yo, la belleza del fenómeno social y cultural que excede a la persona. Por poderosa y omnipresente que parezca, toda agencia depende finalmente de otras y otros para impactar en su realidad y en la que viene. Finalmente, y para cerrar, queda solo un tema en el tintero que, no por ser tratado al último, eso lo vuelve menos significativo. Aunque el libro lleva por título a Montvoisin, descubre, en el sentido de quitar cobertura, a una serie de personas menos visibles que, tal vez por primera vez, toman verdadero protagonismo en estos relatos. Entre ellas hay una mujer, de autoría desacreditada y desautorizada, ahora convertida en objetivo en tanto objeto de estudio, investigación, conciencia, a través del trabajo de Gloria Cortés. Un gesto político y ético de gran valor, que muestra que la historia no se construyó solo de aquellos héroes, todos varones, que cuenta la historia tradicional. En este caso, como el connotado Montvoisin, y que detrás de esos hechos y procesos hubo también otras personas, muchas de ellas mujeres, que por distintas razones, por todas y todos bien conocidos, quedaron al margen del discurso histórico. En síntesis, solo para cerrar, Montvoisin en América, identidades, atribuciones y mercado del arte es un libro de fuerza centrípeta, que abre temas y aristas, que da volumen y densidad a lo que de título parece tan singular y restringido. Posee un texto que no es de expertos, sino de lectura rápida y sencilla, accesible y de miradas cruzadas. Podría decir que es un libro sobre estudios culturales, en el marco de una época y un campo, pero al mismo tiempo que es una publicación de historia del arte, en todos sus matices y potencialidades. Felicito por eso a la editora y al editor, así como a las autorías que lo componen, y dejo abierta la invitación a que lo lean y lo disfruten, para conocer todo aquello que ocurría también al margen del famoso Montvoisin. Muchas gracias. Bueno, ¿se escucha? Sí. Bueno, muchas gracias, Daniela, Benjamín. Yo quisiera comenzar, primero que todo, dándole las gracias a quienes nos acompañan el día de hoy. También, bueno, aprovechando, agradecimiento a Susana y a Daniel por confiar en nosotros en poder hacer esta primera publicación de esta nueva línea por parte de la Subdirección de Investigación. También a todos y cada uno de los autores que componen en este libro, ¿cierto? Que aquí nos acompañan, bueno, a Juan Manuel, a Marcela, bueno, Gloria también, como después de tantos años que llevamos del 2017 con esto, a Carolina, que está por ahí también, ahí está. También agradecer a todo el equipo. Bueno, en esta ocasión yo quiero contarle un poco la historia paralela que se ha generado en relación al proyecto Montvoisin en América, que el nombre completo es Montvoisin en América, registro y catalogación razonada de Raymond Kinsang Montvoisin y sus discípulos, la obra que se cuenta de él en el contexto americano, hacer un poco de memoria en esto. Cuando comenzamos a trabajar con Montvoisin en el año 2017, al menos cuando comencé yo a trabajar con Montvoisin, búsqueda inicial, búsqueda rápida, siempre es en Surdoc, ¿cierto? Y al poner el nombre Montvoisin nos encontramos con 72 obras, en colecciones de museos principalmente. A día de hoy, tengo acá la ayuda, al día de hoy, de Montvoisin tenemos 269 obras que son identificadas como Montvoisin o atribuidas como Montvoisin o que se encuentran mencionadas en distintas fuentes bibliográficas. Por otra parte, en general en Kinsack, que les voy a contar ahora de qué se trata Kinsack, tenemos en total 442 obras que son de Montvoisin, Frankie Rawson, Gregorio Torres, Clara Fillel, Francisco Javier Mandiola, Procesa Sarmiento, que componen el círculo más nuclear, ¿cierto?, de este contexto Montvoisin o del
taller Montboissin, como lo hemos llamado. Entonces, en realidad, el salto del volumen, ¿cierto?, de obras, ¿cierto?, de 72 a 442 es una cosa, en verdad, como cuántico. Es como, y como, bueno, se pueden imaginar, y casi todas estas obras están en el contexto privado. Las obras, de hecho, acá en el Museo de Bellas Artes tenemos, si mal no recuerdo, 12 obras de Montboissin y de Clara en su conjunto. Entonces, en realidad, el trabajo en este sentido como arqueológico, de búsqueda, de pestizaje, de encuentro, y también de mucho contacto en el sentido de que implica un trabajo estrecho con múltiples personas y agentes, ha sido bien intenso, que bueno, se ha centrado en realidad en los últimos 5 o 6 años. A raíz de este mismo desafío de poder administrar y gestionar el volumen de información, ¿cierto?, no solo de la cantidad de obras, sino de la cantidad de documentación, datos, registro, material bibliográfico, visual, textual, es que surgió la idea de poder desarrollar al interior del servicio, en colaboración con el Centro Nacional de Conservación y Restauración, y acá desde el museo, es poder construir una base de datos, ¿cierto?, que nos permitiera poder gestionar todo este volumen de información y poder hacer cruces y análisis de datos, ¿cierto?, de manera, bueno, eficiente, eficaz, pero también poder generar cruces de datos y arrojar información no solo cuantitativa, sino que también cualitativa de forma un poco más, o sea, a ver qué pasa en definitiva. Y ahí surgieron una serie de preguntas de, por ejemplo, de quién eran estas personas que Montboissin retrataba, o cuáles eran sus roles, ¿cierto?, en qué año hizo cierto tipo de obra o no, o sea, un poco desde ese lugar, caracterizar el proceso de trabajo y de la obra Montboissin. A raíz de eso y de esta primera etapa de lo que hoy en día nosotros llamamos como KINSAC, Estudios Razonados de Arte y Coleccionismo, es que surgió una segunda etapa de este proyecto, que es poder trabajar en una vista pública que oficialmente lanzamos, ¿cierto?, el día de hoy. Para este trabajo no puedo no mencionar lo importante que ha sido poder contar con la confianza y colaboración de Francisco Illanes, y a través de todo el equipo, bueno, de Nelson y Víctor, que también nos acompañan desde el programa Bibliorede, con quienes sin duda no hubiésemos podido trabajar el desarrollo de este trabajo, así como también, bueno, colaboraciones de las propias áreas de comunicación del museo, en este caso un agradecimiento especial a Paula Celi, a Romina también, que ha sido importante en el trabajo de este sitio, que uno lo ve como sitio, ¿cierto? Bueno, y un poco entrando en materia, ¿qué es KINSAC? Con KINSAC nosotros nos buscamos justamente poder fomentar el acceso y democratización, ¿cierto?, de los frutos de este trabajo que ha sido bastante largo, fomentar el acceso para investigadores, para público en general, que sin duda, que en general, o sea, del trabajo de colecciones particulares y de privados. En el caso de esta plataforma, lo que buscamos es desde un punto de vista del trabajo de estudios monográficos, ¿cierto? O sea, atendiendo la relevancia que implica el trabajo con artistas como persona individual, ¿cierto? Pero a la luz también de su obra, es que esta plataforma busca justamente poder construir catálogos que permitan reconstruir el bagaje de artista, las prácticas del coleccionismo y sistematizar de manera orgánica, ¿cierto?, el trabajo, con el trabajo me refiero a la obra, o sea, poder evaluar las obras del artista en el conjunto de su trabajo, en el tiempo. Entonces, en este sentido, junto con la potencialización de los estudios monográficos, los catálogos razonados, en este caso, se definen
en distintos elementos, y algo que me gustaría destacar es que tiene un carácter científico que busca realizar estudios comprensivos de artistas, ya sea con la aspiración de la producción total o la gran parte de ella, y poder tener un resultado de una monografía especializada. Y en este sentido, algo importante en el ejercicio del trabajo de catálogo razonado es el estudio uno a uno de la obra. O sea, cada obra tiene un estudio focalizado y particular, no solo en términos biográficos, sino que en términos de sus cualidades, ¿cierto? Y sus condiciones específicas de esa obra a la luz, ¿cierto? Del cuerpo de obra. Una de las cosas relevantes que podemos encontrar acá en KINSAC, además de este estudio individual de cada una de las obras, son una serie de recursos que se han logrado levantar de distintas maneras. Publicaciones, por ejemplo, que ha sido parte del trabajo archivístico, ¿cierto?, de recopilación de fuentes bibliográficas, documentales, congresos, ponencias, etcétera, de lo que se ha publicado, dicho o escrito de Montboissin y los distintos artistas que componen este primer catálogo razonado, así como también que puede ser menor, pero en realidad para los trabajos con obras de arte, ¿cierto?, entendiendo esta cualidad material, son las imágenes en alta resolución para poder acceder, o sea, finalmente conocer la obra, y conocer la obra con la mayor cantidad de detalles posible. Algo que hemos llamado como cronografía, que lo que busca es poder presentar en el tiempo, presentar obras y hechos históricos, ¿cierto?, en el tiempo y el espacio. Entonces, en este sentido, la perspectiva territorial también ha sido un eje importante para poder construir este proyecto de catálogos digitales, donde la ubicación y la geografía del espacio, de las obras, por ejemplo, de exposiciones o de hechos históricos, especialmente de un artista migrante en este caso, también un asunto muy, muy relevante, que permite nuevamente generar capas a partir del movimiento y de distintas experiencias en el territorio. Bueno, como se dan cuenta, el primer catálogo que compone KINSAC es el catálogo de Montboissin, pero la aspiración que tiene KINSAC es poder también proyectarse con la construcción de futuros catálogos razonados de otros artistas, pero también de coleccionistas. Poder hacer, que en este caso es como una apuesta también en términos metodológicos y disciplinares, es justamente poder construir catálogos razonados que permitan identificar, catastrar, documentar, registrar, ¿cierto?, y evaluar comprensivamente obras de colecciones y de coleccionistas públicos o privados. Hoy por hoy, Montboissin es nuestra piedra angular con la cual inauguramos KINSAC, y donde justamente, bueno, se componen los distintos artistas que también están acá y formas dinámicas de organización también de las obras. Les quiero mostrar un par de ejemplos que me parece que pueden ser interesantes a la luz también del libro y del tipo de información y material y resultado de investigación que pueden encontrar acá. Bueno, inicialmente en la presentación que da cuenta un poco, que no voy a indagar más porque ha sido magníficamente presentado, ya, pero un poco que da cuenta de la historia de este proyecto, ¿cierto?, su objetivo, resultado esperado y desde dónde se sitúa, los artistas también que son posibles encontrar hoy en día en este primer catálogo razonado, ¿cierto?, que es a propósito del Círculo Montboissin, y otros artistas que, si bien, por ejemplo, como Martin Drexel no es del Círculo Montboissin, es un artista que, por distintas situaciones, ha aparecido recurrentemente a propósito de pestizaje y de levantamiento de obras de Montboissin. ¿Qué podemos encontrar? Podemos encontrar las fichas razonadas, ¿cierto?, de la obra. En este caso, es una obra de la Carmen Alcalde Velasco de Casot, que es una obra de la colección del museo, que después de que termine esta presentación, de hecho, pueden visitarla, está en exhibición en el segundo piso en Luchas por el Arte.
pueden descargar la ficha razonada y esta ficha, bueno, tiene información en términos de lo que se puede percibir en la obra, sus inscripciones, firma, por ejemplo, diversas etiquetas también con la que cuentan en los anversos, el historial de procedencia de la obra, o sea, cómo llegó un poco el historial de procedencia y el historial de propiedad, cómo esta obra desde a la actualidad que está en el museo, ¿cierto?, cómo fue su recorrido de propietario acá, y el historial de exhibiciones, que también implica la circulación, que es algo muy importante en estas obras porque permiten también poder pensar, poder evaluar, por ejemplo, ciertos imaginarios, ciertas obras o temas recurrentes que se pueden exhibir de un artista en este caso. Propiamente tenemos después la investigación razonada, que un poco evalúa, que no es una investigación biográfica del retratado, ¿cierto?, sino que es una investigación que da cuenta de la historia y de las características particulares que tiene esta obra en relación con otra obra de Mauboussin y el año de ejecución en esta. Entonces, un estudio acucioso del objeto obra y que en este caso esta obra se encuentra vinculada con otra que es la obra del marido de la Carmen Alcalde, que es Henry Nicolás, que es una obra que también podemos visitar, que voy a hacer clic también, y esta herramienta que fue un desarrollo también que se generó, que nos permite poder ver en muy alto nivel, ¿cierto? Y sin, bueno, complejidades de navegación, qué sé yo, pero nos permite ver la obra desde otra perspectiva que habitualmente nunca se tiene mucho acceso, ¿cierto? Incluso en los libros, o sea, por muy buena calidad que tenga, hay un límite simplemente. Y la ubicación, en este caso, que bueno, se restringe a las colecciones públicas, ¿cierto?, de la ubicación georreferenciada de esta obra. En el caso de Henry lo mismo. Tenemos, aquí se repite la investigación razonada, pero nos permite también poder vincular la relación entre obras y determinar de manera bastante clara el tipo de relación que se genera, por ejemplo, en las obras de retrato. Qué obra interesante también quería compartir con ustedes. Son dos, a propósito de la identificación, atribuciones, ¿cierto?, desatribuciones. Tenemos dos obras, la de Eusebio Ventura Ruiz Arcaya y esta que tenemos acá abajo, que es de José Ignacio Martínez de la Torre, contador. Ambas obras son de la colección del museo, que ingresan en el año 84, si mal no recuerdo. Claro, en el año 84, de un legado de Hernán O'Ryan Martínez. Son dos obras que están firmadas, tienen una firma que dicen RQ Mauboussin, ¿cierto? Que la podemos ver acá, que es la firma un poco típica de Mauboussin. Sin embargo, son dos obras que nosotros hemos desatribuido. Cambiamos la atribución, ya no consideramos que son obras de Mauboussin. No sabemos de quiénes son, pero sabemos que no son de Mauboussin. Entonces, claro, finalmente este tipo de ejercicio, bueno, esta ficha razonada da cuenta de por qué, cuáles son los atributos y las condiciones, ¿cierto?, que genera que no es solo por la firma, que en este caso podemos verla muy bien, que de hecho son dos firmas que se parecen mucho entre una y otra obra, pero que no corresponden tampoco a firmas de Mauboussin. Entonces también nos vamos a encontrar con obras de este tipo, que de hecho partimos con obras del museo, o sea, incluso el propio museo no se encuentra a salvo, en este caso, de la legitimidad o de la reasignación de atribución de obras. Bueno, en el caso de José Ignacio lo mismo, dos obras vinculadas en este caso por la desatribución, dos obras que tampoco tienen autoridad sin identificar. Tenemos otras obras que de hecho unas que son parte de la investigación del libro, que también se encuentran aquí publicadas, que asignamos una atribución distinta. Me gustaría también compartir con ustedes dos obras
que de hecho, mira, lo cambié. Pero son estas dos obras que las quiero mostrar juntas, que me parece que que es poca oportunidad siempre de mostrarla. Bueno, aquí podrán ver, en este momento tenemos 72 obras publicadas en la base de datos en KINSAC, que en las próximas semanas va a seguir creciendo el número, así que pueden visitarlo semanalmente y van a ver siempre una sorpresa. Y especialmente, bueno, aquí la gran parte son obras de privados, entonces son obras que son desconocidas en realidad, u otras obras que pertenecen a otras dependencias públicas. Hay una obra de Tocornal que está por ahí, que es del Ministerio de Hacienda. Estas dos obras quiero mostrarles también, la de Tránsito Ortúzar Castillo y Rafael Gatica Zoiza, que son es un matrimonio y que, bueno, siempre encuentro muy interesante y que también lo pueden ver en el libro, en temas de los muebles, por ejemplo. O sea, pareciera ser que estas dos obras, que es un matrimonio, ¿cierto?, y que son dos obras que fueron hechas para estar una al lado de la otra, justamente continúa, es parte del sillón. Y hemos visto otras obras que son de privado, hemos ido también a un matrimonio, creo que era Avaria y Cuevas, familiar mío tal vez, de dos líneas familiares diversas, ¿cierto?, en donde unos descendientes tiene al marido, ¿cierto?, y la otra línea de la familia tiene a la señora, que ya es gente que no se conoce entre sí, y son obras separadas, que en realidad fueron hechas para estar una al lado de la otra. Entonces, aquí vamos a poder ver reunidos este tipo de situaciones. Entonces, claro, tenemos estas mismas obras de colección particular, que son historias de reencuentro, claro, y que dan cuenta de esto, y que un poco también que se ha generado a través de la investigación de las obras individuales de Maupassant es justamente este tipo de relaciones. O sea, podemos ver ciertas constantes compositivas, por ejemplo, ciertos elementos constantes también, hipótesis que también se generan. O sea, hay muchas obras, por ejemplo, de mujeres que tienen un vestido, si es que no es el mismo, es muy parecido. Entonces uno puede pensar, bueno, que son indumentarias tal vez que tiene como proceso de significación el taller de Maupassant. Son cosas que se van a ir viendo y evidenciando cuando uno vaya justamente navegando por este cuerpo de obra. Entonces, claro, tenemos nuevamente el tipo de relación que se genera entre este tipo de retratado, y también algo que eventualmente se va a seguir construyendo, un gran árbol genealógico de personajes del siglo XIX, relaciones de poder, relaciones también, estos círculos, ¿cierto?, estas esferas sociales, económicas, comerciales, intelectuales que también van detrás. Y nuevamente, o sea, que me parece muy relevante poder conocer obra desde un lugar o desde un alcance que en realidad no se puede, nunca, o muy escasamente. Entonces, bueno, aquí tenemos las firmas también. En el caso de Rafael Gatica, lo mismo. Algo también relevante que se enuncia es poder hacer que no solo los catálogos razonados reúnan la mayor cantidad de obras, ¿cierto?, en este caso de Maupassant y su círculo, hecha acá en América, sino que también un cuerpo de archivos, documentos, bibliografía de acceso digital que también permita poder reconstruir estos devenires intelectuales, ¿cierto?, de la obra Maupassant. Esta cronografía, que era lo que les decía, que a mí me gusta bastante en el sentido de que nos permite también poder evaluar desde un punto de vista más global, ¿cierto?, con cierta perspectiva, cierta distancia, las obras que Maupassant, en este caso, que son las que están disponibles, hizo en cierto momento, en cierta fecha específica, y cómo esto se relaciona o se cruza con exposiciones. O sea, por ejemplo, tenemos esta obra,
Aristómenes, que actualmente es del Palacio Cauciño, una de las obras con la cual Montboissin viaja y exhibe públicamente en 1843, su primera exposición pública, que también se coincide, ¿cierto?, con la exhibición de la Academia de Roma, y cómo después cuando vamos avanzando también nos vamos viendo que se va generando el cuerpo, o sea, el año 43, por ejemplo, un año clave, el año 44 también, para la producción de americana de Montboissin. Esta es una obra que está en Perú, por ejemplo, pero también tenemos el Andrés Bello del año 44, obra emblemática, la de Luisa Gómez, que está acá en el museo también, y podemos ir navegando ya después, a medida que abandonamos el siglo XIX, ya después esto se va a ir poblando con obras, con exposiciones donde se han exhibido obras de Montboissin. Entonces ya entramos en una dinámica distinta de esta circulación, ¿cierto?, que ya no es solo la producción y creación de obras, sino que también cómo cierto artista es reconocido, considerado, evaluado, ¿cierto?, en el plano institucional. Y finalmente, algo que también, que esto se va a ir creciendo, va a ir nutriéndose a medida que uno vaya cargando más obras, no solo de Montboissin, sino que también de los futuros catálogos razonados, es que construimos lo que llamamos acá Quinsac en cifras, que lo que busca es generar distintas posibilidades de estadísticas cuantitativas principalmente del cuerpo de obra. Entonces yo en este caso puse obras por año y me arroja en este caso como en gráfica de barras, ¿cierto?, la cantidad de obras que Montboissin hizo desde la primera que está ingresada acá, que es de 1820, a obras, bueno, la última es de 1867 que está acá, que no es de Montboissin sin duda, porque ya había fallecido. Entonces también nos genera una dimensión diferente. Tiene bueno, vamos a verlo en distintas modalidades, ¿cierto? Línea, torta, radar, horizontal, barra, y podemos hacer distintos juegos después. Entonces, finalmente, en este caso, Quinsac nace a partir del proyecto Montboissin en América, tiene su primera piedra angular desde ese lugar, pero también se proyecta hacer un proyecto piloto, diría yo, en términos de construcción de catálogos razonados de artista y coleccionista. Para el museo también un proyecto estratégico en ese sentido. Y un poco soñando también de poder construir, alojar acá otras investigaciones que ya se han hecho en el pasado, ver de qué manera podemos incorporar colecciones, por ejemplo, colecciones fundacionales del museo o colecciones de privados que ingresan acá al museo o a otras instituciones, ¿cierto? O también de otros artistas, en este caso centrado en el siglo XIX, artistas del XIX y del XX, y ver de qué manera se puede construir desde otra arista, desde otro lugar diferente, una cartografía, en este caso, del proceso del sistema artístico o de las bellas artes, si uno quiere, ¿cierto?, acá en Chile y, bueno, en este caso no solo Chile, sino que también de 4 países del Cono Sur. Entonces, bueno, la invitación es esa, el desafío también es ese, es harto trabajo que se ha logrado hacer. Espero que puedan navegar en esto y como les digo, semanalmente van a haber novedades, así que siempre va a ser una caja de sorpresa. Así que nada, bueno, muchas gracias. Sí, no sé si alguien quisiera, tiene preguntas, podemos, ojalá ustedes tengan alguna. Abrimos la palabra. Ahí, sí, ahí va Gonzalo. ¿Ah? Por acá atrás vi a alguien, ¿no?
Hola, buenas tardes. Primero que nada, felicitarlos por el trabajo. Muy bueno para historiadores, para conservadores, para la gente en general. Y bueno, mi pregunta es si van a realizar alguna exposición sobre este pintor que incluya a los que están acá y otros, particulares, privados, etcétera. Eso. Hola, buenas tardes. Pucha, es que estoy impactada con el trabajo que han realizado. Felicitarlos y rescatar la metodología que han aplicado en el trabajo en redes, con otras instituciones, con otras unidades, eso es súper importante. Y lo segundo, esta base de datos que pone en circulación y a disposición de público general, no solamente ámbito académico, porque eso es cierto, no solamente en el ámbito académico, sino que en el público general, es un plus, pero increíble. O sea, es que estoy impactada, realmente. Claro, porque yo venía, otro catálogo más de Montboissin. O sea, Montboissin es un artista como bastante estudiado, pero el plus que tiene el proyecto con la circulación de la información es increíble. O sea, los felicito y excelente. Tenemos público joven interesado en el proyecto. ¿Por qué pintó Juana de Arco? Yeah. Montboissin pintó a muchos personajes históricos dentro de lo que la historia del arte llama pintura de historia. Y con esta pintura de historia, estos artistas, principalmente varones, porque muy pocas mujeres pudieron hacer este tipo de obras, lograban instalarse en la academia y en un mercado, o sea, les daba como prestigio y reconocimiento. Y muy a finales de la vida de Montboissin, él reconoció figuras como la Juana de Arco, no me dice Juan Manuel, no muy al final, pero muy al final también hizo otras pinturas que tienen que ver como con un contacto más espiritual de Montboissin. Se va en una cosa muy espiritista, qué sé yo. Y si bien Juana de Arco la pinta más tempranamente, al final de su vida retoma mucho este tipo de obra. ¿Te resolví la pregunta? Muy difícil. Solamente para agregar algo, la pintura de Juana de Arco, que actualmente está en el Palacio Vergara, en Viña del Mar,
fue pintada en un contexto del mandato oficial del Estado francés para elevar lo que significaban las figuras históricas de la nación francesa. Y en ese momento Juana de Arco, que ahora es una santa, en ese momento era un héroe nacional. Entonces, por eso Maupassant la pintó, ¿no? Ese. Voy a preguntar desde acá, permiso. Pero es una pregunta para ustedes en general, porque como dije antes, trabajo en otro campo del arte, pero que es interesante comparar. ¿Cómo funciona la voluntad de los privados a la hora de poder compartir la información de que tienen estas obras? Por ejemplo, ¿ellos están dispuestos de aparecer ahí donde están hoy en día sus cuadros? ¿O es más bien esto es todavía una especie como un aura secreta y solamente algunos investigadores conocen? ¿Qué tan abierto está el mundo privado a que este patrimonio, este legado material sea colectivo? ¿Respondo yo? Mira, la verdad es que la recepción que hemos tenido trabajando con personas particulares, porque claro, o sea, tenemos instituciones privadas, tenemos instituciones privadas y tenemos personas particulares con obras. Y en general diría yo que el interés que se genera y la voluntad ahí dispuesta es muy positiva. O sea, hay gente que está, bueno, muy orgullosa también de lo que tiene, también muy deseosa de participar, de que uno con ellos pueda compartir hallazgos, lo que uno ve también, y que de hecho eso se refleja también en la cantidad de obras que tenemos disponible vía autorizaciones, ¿cierto?, para ser parte de este catálogo digital. Yo diría que el 99% de las obras que hemos encontrado en particulares están muy dispuestos a participar, a ser parte de esto también y de que esto se conozca, se difunda. Bueno, más allá de que uno deba resguardar ciertos, o sea, la dirección de la casa de la persona, ¿cierto? Pero aparte de eso, en realidad es muy positivo lo que se genera. ¿Salvo una desatribución? Bueno, siempre las desatribuciones pueden ser, o sea, un tema, pero es algo que también todos estamos afectos de, ¿cierto? O sea, incluso como lo que mostraba, el propio museo está afecto de, en este caso, de 2 desatribuciones de obra. En algunos casos esa desatribución ha sido beneficiosa, porque se ha reconocido autoría que tiene mayor valía económica que Maupassant. Entonces tiene su lado agraz de decir, bueno, tu obra no es Maupassant y en algunos casos más pequeños, más escasos, es decir, no es Maupassant, pero es Drexel. Tiene ese juego ahí de riesgo también. Cuando se abren las colecciones privadas a los procesos de expertización o de peritaje, bueno, también se corre el riesgo a que la información que se le entregue no sea necesariamente la deseada por el coleccionismo. Y, bueno, han habido casos de obras en venta en donde nos han pedido intervenir que han sido complejos, procesos complejos. Y solo para complementar, que me imagino que también el abrir esto y poner a disposición este sitio web también puede movilizar a otras personas que tienen obras y que ustedes no han llegado necesariamente. Entonces puede también esto que se cree también un movimiento y que puedan surgir nuevas obras. Movimiento Maupassant. Sí, vamos a una chapita para el movimiento Maupassant, para que aparezcan más obras. Marcela. Muchas gracias. Del proyecto, los privados han sido bien fundamentales por varios motivos. Uno, porque no todos son coleccionistas. Algunos son personas que han heredado, ¿no es cierto?, en el tiempo y de hecho tienen algunos una marcada desafección con esas obras, ¿no es cierto?, y que han heredado esta obra que ha permanecido, que era de mi mamá, de mi abuela, qué sé yo, y yo la tengo y no sé qué hacer con ella. O sea, eso es bastante frecuente, de hecho. Entonces, una primera cosa es que no todos son coleccionistas y eso también es una buena noticia, ¿no? Porque no necesariamente son obras que voluntariamente acompañan a estas personas y eso también nos da una mirada diferente de cómo se vinculan con los cuadros. Lo otro es que han sido de verdad muy generosos.
Yo diría que si hay algo que el proyecto tiene que agradecer probablemente es la generosidad de los privados que ha permitido ya dejar de mirar a Montboissin con las 70 obras o 72 obras que hay en colecciones públicas, sino que ver esas obras en un contexto mucho más amplio, más matizado, más complejo, más rico también. Porque quizás una de las, no sé si es una constante, pero algo que no es difícil encontrar en la historiografía, ¿no es cierto?, en la historia de Chile, es la construcción de imágenes de artistas a partir de 5 o 10 obras cuando han pintado 400 o 300. Entonces creo que eso también nos permite ver un horizonte muchísimo más extendido, mucho más complejo. De hecho, no sé, el mismo Montboissin, y eso es algo que salió durante, ¿no es cierto?, los estudios del proyecto, exhibió en vida muy pocas obras en Chile. Es decir, su fama y su fortuna crítica, digamos, en el siglo XIX se construía a partir de 10 o 12 obras, que eran las más conocidas, ¿no es cierto?, entre las cuales estaba Juana de Arco, por cierto. Pero esto nos permite entonces mirar con un corpus, ¿no es cierto?, muchísimo más robusto y por lo mismo, ¿no es cierto?, poder establecer relaciones más ricas, establecer distinciones, ¿no es cierto?, muy particulares, marcar de alguna manera tendencias, prácticas, uso de materiales, ¿no es cierto?, terminaciones, trabajo con los marcos. Es decir, si hay algo que el proyecto ha ido arrojando es que a partir de este equipo multidisciplinar es que hay una variedad de dimensiones que probablemente se reduce muchísimo solo con un conjunto pequeño de obras. Y quizás Quinsac también en ese sentido es una forma de agradecer, ¿no es cierto?, y de mostrar también a los propietarios cuál es el resultado de eso, de esa obra que mostraron en su momento, que permitieron fotografiar, que nos permitieron revisar en detalle, descolgarla, ¿no es cierto?, de algún modo ir haciendo ese examen más cercano que no solamente de la fotografía, ¿no es cierto?, como decía Jaime, las fotografías en libros dicen algo, pero la verdad es que el objeto dice muchísimo más. Y eso es algo que ha sido un privilegio, en realidad yo diría, para todo el equipo, poder acceder a toda esa información, poder hacer comparaciones, poder, no sé, el mismo trabajo de Carolina, por ejemplo, con las firmas, ¿no? No es lo mismo mirar 5 o 6 firmas, 10 firmas, 15 firmas, que ver, no sé, 80 o 100, ¿no? Las conclusiones que uno puede obtener de allí son muy distintas, son mucho más precisas por lo demás. Y hay una serie de otros elementos, ¿no es cierto?, temas compositivos, recursos escenográficos, vestuario, indumentaria, en todos los sentidos posibles, ¿no es cierto? Hay en ese sentido también una serie de conclusiones que uno puede extraer de usos de época, ¿no es cierto?, de vestuario masculino, que es sumamente interesante. Nosotros tendemos a pensar más bien en la indumentaria femenina, pero, no sé, los hombres usaban joyas también, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Y eso también es un universo que es interesante poder explorar a partir justamente de este universo muchísimo más amplio de obras para revisar. Eso. Solo quizás como para complementar algo que me parece súper interesante respecto de la figura de los privados y este universo, que creo que también hay que mirarlo como proceso de la parte del... O sea, estudiar también el fenómeno de que hayan obras hoy día en colecciones privadas, porque también es seguir el derrotero de la obra. Si la obra no se termina cuando el pintor la pinta. O sea, las obras que están en espacios privados es como cómo esas obras han transitado en esos espacios privados, cómo se han ido heredando, negociando entre las familias. O sea, eso es parte de la historia de estas obras también. Entonces yo creo que ahí también hay una deriva interesante de cómo, así como obras terminan en museos y cuáles son las historias dentro de los museos, a veces están perdidas en los depósitos, a veces han estado siempre en exhibiciones. Los derroteros son múltiples tanto en instituciones públicas, pero también poder... ustedes como investigadores y eventualmente poder también registrar y poder publicar respecto de esta visita a estos espacios domésticos privados, yo creo que también es parte de ir configurando todo este ecosistema que se arma respecto del pintor, sus obras y los derroteros a lo largo del tiempo, incluso hoy día. Sí, bueno. Para cerrar, creo que también, y esta investigación y esta publicación en particular nos deja a los museos con una pregunta importante: ¿qué hacemos con los falsos? ¿No? ¿Se descatalogan? ¿Se presentan? ¿Cómo se presentan? ¿No? ¿Cómo se vuelven a investigar? ¿Cómo se vuelven a estudiar? Creo que es algo que los museos en general, y tú muy bien lo decías, Benjamín, ha sido un tema tabú en general, se esconde, y es el momento también de empezar a sacarlo a la luz porque son parte de los acervos públicos, en particular en este caso.
y responde también a contexto y a historia de un sistema y de un mercado del arte que también tiene que ser parte de la construcción historiográfica de los museos en los que estamos y de los acervos que trabajamos. Así que nada más que agradecer la compañía de todos ustedes, de quienes participaron en el libro, de nuevamente Daniel y Susana, y Julieta, que escribió también la introducción del libro, no la había mencionado. Daniela, Benjamín, muchísimas gracias. La dupla de oro, ya como la segunda vez que nos encontramos en esto, vamos a rentabilizar este encuentro. Jaime también por ser ahí un socio permanente, insistente en no dejar caer este proyecto, especialmente KINSAC, que lo ha llevado a cabo prácticamente solo con compañía de Bibliorredes. Así que nada, muchísimas gracias, el libro está disponible, lo pueden adquirir en la Biblioteca Nacional, pero entiendo que también va a estar luego de acceso digital, ¿no? En algún minuto en la página web de la Subdirección de Investigación. Así que muchísimas gracias por la compañía y el apoyo.